Puede que conozcas a estos adolescentes por un montón de cosas, pero hoy vamos a darle la vuelta al guión y a profundizar en una faceta totalmente distinta de sus historias. Hoy vamos a explorar una faceta de los adolescentes que da un giro un poco oscuro. Imagínate adolescentes normales, como cualquiera de nosotros, pero con un toque misterioso. Prepárate para ser testigo de sus reacciones mientras navegan por la dura realidad de las frases de la vida. Quédate porque vamos a mostrarte las reacciones de los asesinos adolescentes ante las cadenas perpetuas que no querrás perderte. Christine Paolilla. Christine Marie Paolilla, nacida en 1986, tuvo que enfrentarse a dificultades desde muy pequeña. Perdió a su padre a los 2 años, lo que llevó a su madre a luchar contra la drogadicción. Le diagnosticaron alopecia y sufrió acoso escolar, lo que afectó a su autoestima. Tras mudarse a Texas, empezó de cero y en el instituto se hizo amiga de Rachel Coloroutis y Tiffany Rowell, lo que transformó su imagen. Sin embargo, su vida dio un giro cuando inició una relación con Christopher Lee Snyder, marcada por el abuso de drogas y las actividades delictivas. Las preocupaciones de familiares y amigos sobre el problemático pasado de Snyder no fueron escuchadas. La relación se volvió tóxica, con Snyder aislando a Christine y acusaciones de malos tratos. El 18 de julio de 2003, Christine Paolilla y Christopher Snyder llevaron a cabo un violento plan para robar drogas en casa de un amigo en Clear Lake City, Texas. El robo derivó en un enfrentamiento mortal que se saldó con los asesinatos de Tiffany Rowell, Rachel Coloroutis, Marcus Presela y Adelbert Sánchez. Motivados por retorcidos celos sexuales, Paolilla y Snyder dispararon múltiples veces a sus víctimas. Tanto Coloroutis como Rowell recibieron disparos en la entrepierna, un indicio inquietante de la profundidad de la rabia y la posesividad de Paolilla. Después, intentaron reanudar su vida normal, ocultando su oscuro secreto. En 2004, la detención de Snyder puso fin a su relación. Paolilla, atormentada por la culpa, se confesó a su nueva pareja, Stanley Justin Roth, en 2005. Casada con Roth y luchando contra la adicción a las drogas, la culpabilidad de Paolilla se intensificó en julio de 2005, lo que la llevó a revelar su implicación en los asesinatos de Clear Lake. La pareja pasó a la clandestinidad, pero finalmente fue descubierta en julio de 2006 tras una denuncia anónima. El 19 de julio de 2006, las autoridades localizaron a Paolilla en San Antonio y la detuvieron. Durante la investigación, Roth reveló los impactantes detalles de la implicación de Paolilla en los asesinatos. Reveló que Paolilla le había confesado que había participado activamente en los asesinatos, incluso que había vuelto a la casa para golpear a Coloroutis hasta matarla con una pistola después de encontrarla aferrada a la vida. En un principio, Paolilla negó su participación en los asesinatos y culpó únicamente a Snyder. Sin embargo, a medida que aumentaban las pruebas en su contra, acabó admitiendo su participación en los crímenes. El 21 de julio de 2006, Paolilla y Snyder, que aún no había sido detenido, fueron acusados de asesinato. Debido a la gravedad de los cargos y al riesgo de fuga, la fianza de Paolilla se fijó en $500,000. Trágicamente, la historia de Snyder dio un giro devastador. En junio de 2006, se trasladó a Greenville, Carolina del Sur, donde vivía con una mujer que había conocido por Internet. Al enterarse de la detención de Paolilla y de la orden de arresto contra él, la familia de Snyder se puso en contacto con él para informarle de la situación. Temiendo ser capturado e incapaz de afrontar las consecuencias de sus actos, Snyder se quitó la vida con una sobredosis de medicamentos recetados. En octubre de 2008, Paolilla compareció ante el tribunal, acusado de 4 cargos de asesinato capital. Como delincuente menor de edad en el momento de los asesinatos, se le libró de la pena de muerte. La fiscalía presentó un caso convincente, apoyado en testimonios de testigos, pruebas forenses y la escalofriante confesión que Paolilla había hecho a su marido, Stanley Justin Roth. El equipo de defensa de Paolilla, en cambio, trató de culpar a Christopher Snyder, presentándolo como el autor intelectual de los asesinatos. Argumentaron que Paolilla había estado bajo su influencia y control coaccionado para participar en los actos violentos. Tras semanas de intenso proceso judicial, el jurado llegó a un veredicto. El 13 de octubre de 2008, Christine Paolilla fue declarada culpable de los 4 cargos de asesinato capital. Al día siguiente, fue condenada a cadena perpetua, con un mínimo de 40 años antes de poder optar a la libertad condicional. Tras el juicio, Paolilla presentó un recurso el 29 de noviembre de 2008, impugnando la decisión del tribunal sobre el importe de su fianza. Alegó que el tribunal había abusado de su discrecionalidad al fijar su fianza en $500,000. Sin embargo,
Un panel de apelaciones revisó el caso y determinó que el tribunal no había actuado indebidamente. La sentencia original de Paolilla fue confirmada, dejándola sin otro recurso que cumplir su cadena perpetua. A partir de 2023, Paolilla seguirá encarcelada en la unidad Christina Melton Crane de Gatesville, Texas. Se espera que pueda optar a la libertad condicional en julio de 2046, cuando tendrá 60 años. Lionel Tate. En los anales del crimen, pocos casos han conmovido tanto a la nación como el de este famoso asesino de adolescentes. Nacido el 30 de enero de 1987, en el condado de Broward, Florida, la vida de Tate dio un giro siniestro a la tierna edad de 13 años cuando fue condenado por asesinato en primer grado. ¿La víctima? Una niña de 6 años llamada Tiffany Unique. El fatídico 28 de julio de 1999, Tate se quedó solo con Tiffany Unique, de 6 años, a la que cuidaba su madre, Kathleen Grosset Tate. Nadie podía imaginar que esa inocente cita de juegos acabaría en un horror inimaginable. Mientras los niños jugaban en el piso de abajo, la madre de Tate los llamó para que se callaran. Pero lo que ocurrió a continuación cambiaría para siempre la vida de los implicados. Aproximadamente 45 minutos después, Tate salió de las profundidades de la casa, con la cara llena de terror. Corrió hacia su madre, con voz temblorosa, y le dio la devastadora noticia. Tiffany no respiraba. Lo que esperaba a la madre de Tate cuando corrió al lado de Tiffany era una escena de brutalidad inimaginable. El pequeño cuerpo de Tiffany mostraba las marcas de una violenta agresión. Tenía las piernas, los pies y el cuello cubiertos de graves hematomas, prueba de la fuerza con que la habían golpeado. La fiscalía revelaría más tarde que el alcance de sus lesiones era similar al de las producidas por una colisión con un coche a gran velocidad. Pero el horror no terminó ahí. Tiffany presentaba otras lesiones, como fractura de cráneo, laceración hepática, fractura de costillas e inflamación cerebral. La fiscalía pintó un cuadro escalofriante, describiendo estas lesiones como similares a las que habría sufrido al caer de un edificio de 3 pisos. Fueron estos desgarradores detalles los que llevaron a la condena de Lionel Tate por asesinato en primer grado. El juez que presidía el tribunal declaró que los actos cometidos por Tate no eran los actos juguetones de un niño, sino que eran fríos, insensibles e indescriptiblemente crueles. La fiscalía argumentó que las acciones de Tate no fueron accidentales, sino un acto deliberado e intencionado de abuso. Los estatutos de Florida obligaban al jurado a condenar a Tate por asesinato en primer grado, aunque no creyeran que hubiera tenido intención de matar o herir a Tiffany. Sin embargo, pronto la historia de Lionel Tate dio un giro inesperado. En enero de 2004, un tribunal de apelación estatal anuló su condena, alegando la falta de una evaluación de su capacidad mental antes del juicio. Este fallo abrió la puerta a que Tate aceptara un acuerdo con la fiscalía que había rechazado anteriormente. Fue excarcelado y puesto bajo arresto domiciliario durante 1 año, seguido de 10 años de libertad condicional. Aunque este resultado proporcionó a Tate una oportunidad de redención, también reavivó el debate sobre la justicia y la eficacia del sistema judicial en el trato con delincuentes juveniles. En mayo de 2005, Lionel Tate se enfrentó a nuevos cargos por robo a mano armada, atraco a mano armada y violación de la libertad condicional. La oficina del sheriff del condado de Broward detalló sucesos inquietantes, revelando el descenso de Tate a nuevas actividades delictivas. En marzo de 2006, aceptó un acuerdo con la fiscalía, admitiendo haber violado la libertad condicional al poseer un arma durante un robo con violencia. Sin embargo, se negó a revelar detalles sobre el origen del arma. En la vista de sentencia celebrada en abril de 2006, Tate fue condenado a 30 años de prisión por violar la libertad condicional, lo que supuso un aumento sustancial de la pena. El 24 de octubre de 2007, el Tribunal de Apelación del Cuarto Distrito de Florida confirmó la sentencia, subrayando la gravedad de los delitos de Tate y la necesidad imperiosa de justicia. En un giro final, el 19 de febrero de 2008, Tate se declaró inocente de los cargos de robo. Fue condenado a 10 años adicionales en una prisión estatal, que se cumplirían simultáneamente con su condena de 30 años por violar la libertad condicional. En la actualidad, Lionel Tate sigue encarcelado en el centro penitenciario de Charlotte, cumpliendo su condena por robo a mano armada y violación de la libertad condicional. Eric Smith. En 1993, la tranquila ciudad de Savona cambió para siempre cuando Eric Smith, de 13 años, cometió un crimen atroz. En una mañana de verano, atrajo a Derrick Robbie, de 4 años, al bosque, prometiéndole un atajo a un parque local. Una vez solo, Eric estranguló y golpeó brutalmente a Derrick, dejando al inocente niño sin vida.
El cuerpo de Derrick fue descubierto horas más tarde, provocando una oleada de miedo en la comunidad. Tras el asesinato, el miedo se apoderó de la comunidad. Se suponía que el asesino debía ser un extraño, un forastero que se había infiltrado en su tranquilo pueblo. Pero a medida que se desarrollaba la investigación, empezaron a surgir sospechas sobre la implicación de Eric Smith en el crimen. Una amiga de la familia, Marlene Haskell, recordó una escalofriante conversación que tuvo con Eric la noche del asesinato. Eric le preguntó qué pasaría si resultaba ser un niño. Le dije que quienquiera que hubiera hecho esto necesitaba ayuda psiquiátrica seria. Parecía intrigado por su respuesta, casi como si hubiera visto o sabido algo. La preocupación de Marlene crecía a medida que iba atando cabos. Eric había estado en el mismo parque cercano a la escena del crimen y su comportamiento aquel fatídico día hizo saltar las alarmas. Inmediatamente alertó a la madre de Eric y juntas lo llevaron al puesto de mando de la policía para reunirse con los investigadores. El investigador John Hipsch recuerda vívidamente el encuentro con Eric, que parecía disfrutar hablando del asesinato. No quería que terminara. Era como si se deleitara con la atención y el poder que sentía al acabar con la vida de alguien. Al principio, Eric negó haber visto a Derrick, pero bajo el peso de las crecientes pruebas y la presión de la investigación, acabó confesando el atroz crimen. En agosto de 1994, Eric Smith, que ahora tenía 14 años, fue juzgado como adulto y condenado a entre 9 años y cadena perpetua por asesinato en segundo grado. La comunidad esperaba que con ello se cerrara el caso, y Eric nunca tuviera la oportunidad de atentar contra la vida de otro inocente. Pero no sabían que la pesadilla estaba lejos de terminar. A lo largo de los años, Eric se sometería a múltiples audiencias de libertad condicional, reabriendo las heridas de la comunidad. El miedo a su posible puesta en libertad se cernía sobre ellos mientras luchaban incansablemente por mantenerlo entre rejas. Con el paso de los años, Eric habló de su experiencia y afirmó haber cambiado. En 2004, durante una audiencia de la Junta de Libertad Condicional, admitió que el acto de estrangular a Derrick le producía placer, ya que le hacía sentirse poderoso en lugar de ser la víctima. Incluso confesó que, de no haber sido capturado, probablemente lo habrían vuelto a matar. Estas escalofriantes revelaciones confirmaron la creencia del fiscal John Tunney de que Eric, a la edad de 13 años, era un asesino en serie en ciernes. La Junta de Libertad Condicional denegó su puesta en libertad al reconocer el peligro que suponía para la sociedad. A pesar de sus declaraciones de arrepentimiento y rehabilitación, la libertad condicional de Eric fue denegada una y otra vez. En 2009, Eric fue entrevistado por una filial de noticias, donde expresó su esperanza de convertirse en un consejero para ayudar a otros niños intimidados. Afirmó que su ira no iba dirigida contra Derrick, sino contra quienes le habían atormentado. Afirmaba haber cambiado tras años de terapia, pero la comunidad seguía mostrándose escéptica. Las audiencias de libertad condicional continuaron, cada una reabriendo las heridas de la familia Robbie y de la comunidad. Finalmente, en octubre de 2021, tras 27 años de encarcelamiento, se concedió la libertad condicional a Eric Smith. La noticia conmocionó a la comunidad y la familia Robbie organizó una protesta pacífica para expresar su oposición a su puesta en libertad. Temían que la puesta en libertad de Eric solo trajera más dolor y sufrimiento. La liberación se retrasó durante meses mientras Eric buscaba un alojamiento aprobado. Finalmente, en febrero de 2022, a la edad de 42 años, salió de prisión como hombre libre. Ahora reside en Queens, Nueva York, lejos de la comunidad que aún llora la pérdida de Derrick Robbie. Alyssa Bustamante. A continuación, el inquietante caso de Alyssa Bustamante, una adolescente de Missouri que cometió un atroz crimen que dejó a su pequeña comunidad sumida en la incredulidad. Alyssa, a la edad de 15 años, asesinó brutalmente a su vecina de 9 años, Elizabeth Olten, en octubre de 2009. Los detalles del crimen son realmente estremecedores. Mientras Elizabeth caminaba de regreso a casa, Bustamante la atrajo hacia el bosque, aprovechándose de su amistad. En un espeluznante acto de violencia, Alyssa estranguló, golpeó y apuñaló a Elizabeth, degollándola y abandonándola en una tumba poco profunda cubierta de hojas. La autopsia reveló el alcance de la brutalidad infligida a la inocente muchacha. Las inquietantes anotaciones de Bustamante en su diario y sus actividades en Internet revelaron aún más su perturbado estado mental. Expresaba una curiosidad morbosa por matar y describía el acto como placentero, una vez superadas las aprensiones iniciales. Su cuenta de YouTube contenía contenidos alarmantes, como vídeos de autolesiones y animando a sus hermanos a tocar una valla electrificada. El problemático pasado de Alyssa
marcado por un historial de depresión, intentos de suicidio y problemas familiares, se presentó como parte de su defensa durante el proceso judicial. Lo que hace que este caso sea aún más inquietante es el hecho de que Alyssa confesara posteriormente el crimen y condujera a la policía hasta el cadáver, lo que no deja lugar a dudas sobre su culpabilidad. A medida que se desarrollaba el juicio de Alyssa Bustamante, la sala se llenaba de tensión y expectación. Bustamante, una chica de 15 años en el momento del asesinato, se había declarado culpable de asesinato en segundo grado y de acción criminal armada. Durante la vista de sentencia, la Fiscalía presentó una página del diario de Bustamante que revelaba detalles inquietantes sobre el asesinato. En sus propias palabras, describió el acto con escalofriantes detalles, dejando horrorizados a los presentes en la sala. La defensa, por su parte, abogó por la indulgencia, presentando pruebas de la infancia problemática de Bustamante y su historial de problemas psicológicos. Pintaron el cuadro de una joven fracasada por las circunstancias y que necesitaba desesperadamente ayuda y rehabilitación. El abogado de Bustamante, Charlie Moreland, hizo hincapié en que se trataba de una niña que se había descontrolado, pero que tenía problemas tratables. Sin embargo, la acusación discrepó vehementemente, describiendo a Bustamante como un individuo verdaderamente malvado que había estrangulado y apuñalado a una niña inocente simplemente por la emoción de hacerlo. Argumentaron que la gravedad del delito justificaba la pena máxima. La juez Joyce condenó a Bustamante a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional por asesinato en segundo grado. Además, ordenó una condena consecutiva de 30 años por acción criminal armada, lo que refleja la brutalidad del crimen. Según las directrices de Missouri, Bustamante tendría que cumplir 35 años y 5 meses de prisión antes de poder optar a la libertad condicional. El Departamento de Instituciones Penitenciarias evaluará si los más de 2 años que ha pasado en la cárcel a la espera de la sentencia pueden computarse en ese tiempo. Tras pasar varias semanas en una prisión de diagnóstico, Bustamante sería ingresada en una de las 2 prisiones femeninas de Missouri o potencialmente enviada fuera del estado. Los funcionarios del departamento también considerarían si debería mantenerse separada de otras reclusas adultas. Alyssa Bustamante mostró una reacción emocional al recibir su sentencia. Con grilletes y las manos atadas a la cintura, Bustamante se dirigió al tribunal y, lo que es más importante, a la familia de su víctima. En un momento de remordimiento, Alyssa se levantó de su silla y se volvió para mirar a la familia de Elizabeth. Luchó por encontrar las palabras adecuadas, reconociendo la insuficiencia del lenguaje para expresar la profundidad de su remordimiento. Respirando hondo, Alyssa dijo: «Siento muchísimo todo lo ocurrido. Si pudiera dar mi vida por recuperarla, lo haría. Lo siento». Erin Caffey. En el pequeño pueblo de Alba, Texas, una adolescente aparentemente corriente llamada Erin Caffey se vería envuelta en una red de oscuridad y manipulación. Erin Caffey nació el 26 de julio de 1991, hija de Terry y Penny Caffey, una pareja profundamente religiosa y muy respetada en su comunidad. Erin creció junto a sus 2 hermanos, Tyler, de 8 años, y Matthew, de 13, en el seno de una familia unida y llena de amor. A los 16 años conoció a Charlie Wilkinson, de 18, mientras trabajaba a tiempo parcial como camarera en un restaurante de comida rápida Sonic. Su relación floreció rápidamente, pero tras la fachada del amor juvenil había señales de advertencia que pasarían desapercibidas hasta que fuera demasiado tarde. Terry Caffey, el padre de Erin, tuvo reservas sobre Charlie desde el principio. No podía quitarse de encima la sensación de que había algo raro en él. Terry no sabía que sus instintos habían dado en el clavo. A medida que la relación de Erin con Charlie se hacía más seria, su comportamiento empezó a cambiar. Se distanció de su familia y empezó a tener problemas en la escuela. Preocupados por el bienestar de su hija, Terry y Penny decidieron investigar más a Charlie. Lo que descubrieron en su página de MySpace les produjo escalofríos. Las referencias sexuales, las conversaciones sobre el alcohol y el desprecio general por la autoridad dibujaban una imagen inquietante del joven que había conquistado el corazón de su hija. Alarmados por lo que habían descubierto, Terry y Penny se enfrentaron a Erin y le exigieron que pusiera fin a su relación con Charlie. Sin embargo, el enamoramiento de Erin por Charlie se había convertido en algo mucho más profundo. Alimentada por una peligrosa obsesión, Erin empezó a expresar a sus amigos su deseo de matar a sus padres. En su mente retorcida, era la única manera de ser libre para estar con Charlie. En la madrugada del 1 de marzo de 2008,
el retorcido plan de Erin Caffey se puso en marcha cuando Charlie y Charles Wade entraron armados en la casa de los Caffey. Sin saberlo, Erin esperó en el coche con la novia de Wade. Dentro, Charlie insistió en matar a los hermanos de Erin, Tyler y Matthew, como testigos. Sorprendentemente, Erin aceptó insensiblemente. Terry y Penny, los padres de Erin, fueron tiroteados por Charlie. Cuando el arma se atascó, Wade utilizó una espada, casi decapitando a Penny. Arriba, Tyler y Matthew sufrieron ataques brutales. Asesinada la familia, Charlie y Wade saquearon, incendiando la casa para cubrir sus huellas. Terry, superviviente, salió arrastrándose, dejando atrás la horrible pesadilla. Tras la brutal masacre de la familia Caffey, las fuerzas del orden iniciaron rápidamente una intensa investigación para llevar a los autores ante la justicia. Terry Caffey, el único superviviente de la masacre, proporcionó información crucial a las autoridades. A medida que se desarrollaba la investigación, se hizo evidente el verdadero grado de implicación de Erin Caffey en la planificación y ejecución de los asesinatos. Wilkinson y su cómplice, Charles Wade, confesaron que Erin era el cerebro de toda la masacre. En un principio, Erin intentó mantener su inocencia, alegando que había sido secuestrada y retenida contra su voluntad durante la noche de los asesinatos. Sin embargo, su historia se desmoronó rápidamente bajo el peso de las abrumadoras pruebas y los testimonios de sus cómplices. Menos de 24 horas después de los asesinatos de la familia Caffey, los 4 sospechosos estaban bajo custodia policial. Erin Caffey, Charlie Wilkinson, Charles Wade y la novia de Wade, Bobby Johnson, fueron acusados de 3 cargos de asesinato capital. Wilkinson y Wade, ante las abrumadoras pruebas en su contra, se declararon culpables de sus cargos. Durante la sentencia, se tuvieron en cuenta sus confesiones y su cooperación con las autoridades. Ambos fueron condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El juicio de Erin Caffey, sin embargo, presentó una situación más compleja. A pesar de su participación activa en la planificación y ejecución de los asesinatos, la edad de Erin en el momento del crimen y sus alegaciones de manipulación por parte de Wilkinson jugaron un papel importante en el proceso. Los fiscales solicitaron la pena de muerte para Erin, argumentando que sus acciones merecían el castigo más severo. Sin embargo, Terry Caffey, en un extraordinario acto de perdón, intervino y pidió que no se solicitara la pena de muerte. Guiado por su fe y su creencia en la redención, Terry optó por el perdón y confió en la rehabilitación de su hija. Finalmente, el jurado condenó a Erin Caffey a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional a los 40 años. Esta decisión tuvo en cuenta su edad en el momento del crimen y las posibilidades de rehabilitación. Terry optó por mantener una relación con Erin, visitándola en prisión y buscando respuestas a las preguntas que le atormentaban. Erin, que seguía negando su papel en la planificación de los asesinatos, insistió ante su padre en que había intentado huir de Wilkinson la noche del crimen, pero se vio obligada a esperar en el coche. Craig Prince. A continuación tenemos a Craig Chandler Price, el asesino en serie más joven de la historia de Estados Unidos. Entre los 13 y 15 años, Price cometió una serie de horribles asesinatos que perseguirían para siempre a los residentes de Warwick. Una noche de verano de 1987, Craig Chandler Price, de 13 años, cometió su primer asesinato. Viviendo a solo 2 casas de su víctima, planeó y ejecutó cuidadosamente un brutal ataque contra Rebecca Spencer, de 27 años. Armado con un cuchillo, Price asestó 58 puñaladas al cuerpo indefenso de Spencer, dejando una escena inquietante que las autoridades tuvieron que descubrir. 2 años más tarde, con 15 años y alimentado por una mezcla tóxica de marihuana y LSD, Price desató una matanza entre sus vecinos, la familia Heaton. El 1 de septiembre de 1989, atacó brutalmente a Joan Heaton mientras preparaba la cena, apuñalándola frenéticamente. Jennifer, de 10 años, y Melissa, de 7, hijas de Joan, presenciaron el horror mientras Price acababa sin piedad con la vida de su madre. Congelada por el miedo, Jennifer vio cómo su hermana caía víctima de la ira de Price, aplastada por una fuerza inimaginable. Tras los asesinatos, la verdadera naturaleza de Price quedó al descubierto. Con calma y sin remordimientos, confesó los atroces crímenes que había cometido. En cuanto al motivo, Price afirmó que el racismo que padecía desde su infancia por parte de personas blancas, en particular un incidente en el que, según él, un grupo de adultos blancos le insultaron e intentaron atropellarle, alimentó su deseo de matar a alguien. A pesar de las escalofriantes revelaciones, Craig se benefició del sistema judicial de Rhode Island. Al confesar justo antes de cumplir los 16 años, solo pudo ser recluido en una escuela de formación hasta que cumplió los 21,
sin recibir pena de prisión por los atroces asesinatos. Los esfuerzos legislativos, incluido el proyecto de ley Craig Price, trataron de subsanar las lagunas legales que permitían su inminente libertad. Con el tiempo, nuevos cargos, como agresión y extorsión, retrasaron su puesta en libertad. En un juicio celebrado en 1994, se le declaró culpable y se le impuso una condena de 15 años. Denegada la libertad condicional en marzo de 2009, su puesta en libertad estaba prevista para mayo de 2020. Trasladado a Florida en 2004 debido a sus tendencias violentas, Price protagonizó una pelea en prisión el 29 de julio de 2009, en la que utilizó un cuchillo hecho a mano e hirió a un funcionario de prisiones. Después de esto, fue trasladado a otro centro. El 4 de abril de 2017, Price se enfrentó a acusaciones de apuñalar al recluso Joshua Davis, en Florida, utilizando un cuchillo casero de 5 pulgadas. El 18 de enero de 2019 fue condenado a 25 años por este delito. Nehemías Griego. Nehemías Griego nació y creció en Albuquerque, Nuevo México, una ciudad conocida por su vibrante cultura y sus comunidades unidas. Al crecer, Griego parecía un adolescente normal, sin signos evidentes de la oscuridad que yacía en su interior. Procedía de una familia aparentemente cariñosa y solidaria que vivía en una modesta casa del barrio de South Valley. Sin embargo, bajo la superficie, la vida de Griego distaba mucho de ser idílica. Fuentes cercanas a la familia revelaron un hogar problemático, plagado de problemas domésticos y relaciones tensas. Se sabía que los padres de Griego, Greg y Sarah Griego, tenían un matrimonio tumultuoso, marcado por frecuentes discusiones y casos de violencia. Los hermanos de Griego, Sefania, Jael y Angelina, también fueron testigos de este ambiente volátil. Es, en este contexto de agitación familiar, donde el móvil de Griego empieza a tomar forma. Los investigadores y psicólogos que examinaron el caso teorizaron que las acciones de Griego estaban motivadas por una combinación de factores, como el deseo de control, la necesidad de escapar y una percepción distorsionada de la realidad. Una teoría predominante sugiere que el motivo de Griego procedía de un arraigado resentimiento hacia sus padres y el caos que reinaba en su hogar. Es posible que Griego se sintiera atrapado en un entorno en el que la violencia y la inestabilidad eran la norma. En su retorcida mente, el acto de tomar el control y eliminar a sus padres y hermanos puede haber sido visto como una forma de escapar de la confusión y establecer un sentido de poder y dominio. Los acontecimientos que condujeron al fatídico día de los asesinatos siguen rodeados de misterio. Griego planeó meticulosamente los asesinatos, esperando a que su familia durmiera para ejecutar su plan. Armado con múltiples armas de fuego, Griego disparó metódicamente a cada miembro de la familia, uno a uno, mientras yacían indefensos en sus camas. Las secuelas de la escena del crimen fueron una auténtica pesadilla. Las vidas inocentes de los padres y hermanos de Griego se vieron truncadas en un momento de violencia inimaginable. A medida que se desarrollaba la investigación, el móvil de Griego se convirtió en el centro de atención de las fuerzas del orden y del sistema judicial. La fiscalía argumentó que las acciones de Griego estaban motivadas por una combinación de ira, resentimiento y deseo de control. Pintaron la imagen de un joven problemático que buscaba ejercer poder sobre su caótico entorno mediante el acto de violencia definitivo. Sin embargo, la defensa de Griego presentó un relato diferente. Destacaron la problemática educación de Griego, la naturaleza volátil de su vida familiar y sus problemas de salud mental. Argumentaron que las acciones de Griego eran un grito desesperado de ayuda, una manifestación de su profundo dolor y confusión. La vista en la que se dictó sentencia en el caso de Nehemías Griego fue un acontecimiento muy esperado, ya que la comunidad y el país esperaban la decisión de la juez sobre el castigo apropiado por sus atroces crímenes. En su memorando de sentencia, la juez Hart reconoció la gravedad de las acciones de Griego y la necesidad tanto del castigo como de la protección de la sociedad. Por los asesinatos de sus padres, Greg y Sarah Griego, la juez Hart dictó una sentencia de 7 años. El equipo de defensa de Griego había abogado por una sentencia más indulgente, alegando su problemática educación y la necesidad de rehabilitación. La juez se centró entonces en los asesinatos de los 3 hermanos menores de Griego, Sefania, Jael y Angelina. Por estos atroces actos, la juez Hart impuso 3 cadenas perpetuas con posibilidad de libertad condicional. En su memorando, la juez Hart explicó los motivos de su decisión. Reconoció que si solo tuviera en cuenta los crímenes de Griego y nada más,
una sentencia de cadena perpetua sin libertad condicional habría sido apropiada. Sin embargo, también tuvo en cuenta la vida familiar de Griego con sus padres y los progresos que había hecho en el tratamiento. La decisión de la juez de imponer cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional fue recibida con reacciones encontradas por parte de la opinión pública. Algunos creían que Griego nunca debería tener la oportunidad de salir en libertad, mientras que otros veían posibilidades de rehabilitación y una segunda oportunidad en la vida. Sean Sellers. A continuación tenemos al asesino de adolescentes Sean Sellers, que fue el estadounidense más joven condenado a muerte desde 1973. Todo empezó la fatídica noche del 8 de septiembre de 1985, cuando Sellers y su amigo Richard Howard entraron en una tienda Circle K de Oklahoma City. Armado con un revólver .357, Sellers se acercó al mostrador donde trabajaba un hombre de 35 años. Sin previo aviso, apretó el gatillo y disparó contra el cuerpo de Bauer. El acto de violencia sin sentido dejó a Bauer muerto y a la tienda en estado de shock. Lo que hizo este crimen aún más escalofriante fue la confesión de Sellers a la policía. Confesó que se había reído del asesinato, considerándolo una broma fantástica, ya que Bauer no tenía ni idea de por qué habían acudido a la tienda esa noche. Fue un acto cruel y despiadado que dejó a la comunidad conmocionada. Pero esto fue solo el principio del descenso de Sellers a las tinieblas. Meses después, el 5 de marzo de 1986, cometió un acto aún más atroz. Colándose en el dormitorio de su madre y su padrastro mientras dormían, Sellers, vestido solo con ropa interior para limitar las salpicaduras de sangre, apuntó a su padrastro y le disparó un tiro mortal. El sonido del disparo sobresaltó a su madre, que se despertó y se encontró cara a cara con su propio hijo. En un momento de horror, Sellers le disparó en la cara, acabando con su vida. La brutalidad y la naturaleza calculada de estos crímenes bastaron para conmocionar a la comunidad. Pero lo más inquietante fue el intento de Sellers de ocultar su culpabilidad. Organizó meticulosamente la escena del crimen para que pareciera que un intruso había cometido los asesinatos. Fue un intento desesperado e inútil de escapar a la justicia. A medida que se desarrollaba la investigación, salió a la luz otra revelación impactante. Sellers confesó haber matado en 1985 a Robert Paul Bauer, dependiente de una tienda Circle K, que se había negado a venderle cerveza. En el juicio, Sellers afirmó ser un satanista practicante en el momento de los asesinatos. Sostuvo que estaba bajo la influencia de una posesión demoníaca, concretamente del demonio Ezurate, que le obligó a cometer esos actos atroces. Sellers afirmó haber leído cientos de veces la Biblia satánica de Anton LaVey entre los 15 y los 16 años, creyendo que era una forma de vida legítima que le otorgaría el control sobre su propio destino. Su equipo de defensa también intentó relacionar sus crímenes con su supuesta adicción al juego Dragones y Mazmorras. Argumentaron que el juego había deformado su mente e influido en sus actos. Sin embargo, el propio Sellers negó posteriormente cualquier relación entre el juego y su comportamiento violento, afirmando que utilizar su pasado como ejemplo de los efectos del juego era irracional y fanático. A pesar de estas afirmaciones, el jurado no quedó convencido. Sellers fue declarado culpable de múltiples homicidios y condenado a muerte en 1986. En aquella época, la ley de Oklahoma no ofrecía la opción de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, por lo que el jurado optó por la pena máxima. Tras su condena por homicidio múltiple, Sellers interpuso una serie de recursos para eludir la pena de muerte. Su defensa alegó que padecía un trastorno de personalidad múltiple y que éste había influido en sus crímenes. Durante una apelación en 1999, Sellers alegó demencia debida al trastorno, pero el Tribunal de Apelaciones del 10º Circuito de Estados Unidos consideró que se había planteado demasiado tarde. A pesar de los llamamientos generalizados a la clemencia, incluidos los de la Unión Europea y el arzobispo Desmond Tutu, la fecha de ejecución de Sellers se acercaba. 2 días antes, presentó un recurso alegando parcialidad en la Junta de Indultos y Libertad Condicional del Estado, pero fue rechazado. Otro alegó un error del Tribunal de Apelación Estatal en relación con su alegación de demencia, pero tampoco tuvo éxito. En medio de la polémica, Sellers fue ejecutado el 4 de febrero de 1999, a los 29 años, mediante inyección letal en Oklahoma. Se dirigió a sus hermanastros, instándoles a encontrar la curación, y cantó música cristiana en sus últimos momentos. Se trataba de la reacción de asesinos adolescentes ante las cadenas perpetuas. Gracias por quedarse con nosotros. Si le gusta nuestro contenido, nuestros vídeos más recientes están a solo un clic de distancia.